Buenas noches, máster. Mi nombre es Andrea Solís y el día de hoy seré la moderadora de este debate, el cual estará relacionado con la discalculia. El caso que vamos a presentar a continuación está basado en un artículo publicado en la revista científica Ciencia Latina por el autor Juan Parra en el año 2023. El caso presenta las siguientes características. Nombre del estudiante Pedro, un estudiante de 10 años de edad que cursa quinto grado de educación básica. Problema identificado del estudiante, discalculia, que es la dificultad para comprender y manipular números matemáticos. En contexto, Pedro ha demostrado un bajo rendimiento en matemáticas, aunque se desempeña bien en otras áreas como lenguaje y ciencias naturales, presenta dificultades para sumar, restar, multiplicar y dividir. También tiene problemas con los símbolos matemáticos, las tablas de multiplicar y los cálculos mentales. En situaciones prácticas como contar o medir, se muestra inseguro y necesita ayuda constante. Además, Pedro evita participar en actividades grupales relacionadas con matemáticas, lo que ha afectado su autoestima. A continuación, les formularé 4 preguntas a cada uno de los panelistas. Las dos primeras deben ser respondidas de manera personal, donde tendrán la oportunidad de aportar soluciones para el caso de Pedro. Las dos últimas preguntas estarán relacionadas con prácticas educativas que hipotéticamente pondrían en marcha en la vida real. Además, se realizará una contrarréplica entre los panelistas, la cual irá relacionada con las respuestas de las dos últimas preguntas. Y para finalizar, cada panelista expondrá sus principales puntos discutidos en el debate. En este caso, yo seré la panelista número 1 y daré respuesta a las dos primeras preguntas. Para esto me basé en la escritora Gina Villalba, 2018. Mis respuestas serían las siguientes. Pregunta 1. ¿Cómo piensas que la discalculia ha afectado la autoestima de Pedro? ¿Y cómo crees que esta situación puede influir en su aprendizaje? Respuesta. Para mí la discalculia probablemente ha hecho que Pedro se sienta incapaz en matemáticas, lo que disminuye su confianza y puede llevarlo a evitar nuevos retos, afectando su motivación en otras materias. Pregunta número 2. ¿Qué estrategias crees que podrían ayudar a Pedro a mejorar su comprensión de los conceptos matemáticos básicos? Respuesta. En mi opinión, implementar juegos interactivos o aplicaciones educativas de matemáticas le permitiría aprender de manera divertida y a su propio ritmo, sin la presión del aula. A continuación, daré respuesta a las preguntas de contrarréplica para que mi compañera realice el debate correspondiente. Pregunta número 3. Si fueras el docente de Pedro, ¿cómo estructurarías tus clases de matemáticas para que él se sintiera más seguro y motivado para participar? Yo, como docente, crearía un ambiente de aprendizaje seguro donde los errores se consideren parte del proceso, fomentando la participación sin miedo a equivocarse, con actividades en pequeños grupos para evitar que Pedro se sienta expuesto. Pregunta número 4. ¿Qué recursos educativos implementarías en el aula para apoyar el aprendizaje y progreso de Pedro? Pues en mi opinión usaría recursos didácticos como cubos de colores o bloques de construcción para que Pedro pueda visualizar y tocar los conceptos matemáticos, ayudándole a entender mejor las operaciones. A continuación, los principales puntos discutidos en el debate. Bueno, desde mi punto de vista fue importante topar el tema del impacto que tiene la discalculia en el autoestima y en el rendimiento académico de Pedro, conociendo las dificultades que tiene en matemáticas y cómo han afectado negativamente la confianza de Pedro, haciéndolo sentir menos motivado
para participar en actividades grupales, siendo de vital importancia la intervención adecuada del docente y de sus padres para mantener a Pedro motivado y mejore su rendimiento académico. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Máster. Mi nombre es Neiva Lombeida y seré la panelista número 2 y en respuesta a las primeras preguntas me basé en el escritor Ari Balán 2017. Mi respuesta a la pregunta sería la siguiente. ¿Cómo piensa que la discalculia ha afectado la autoestima de Pedro y cómo crees que esta situación puede influir en su aprendizaje? En mi opinión, Pedro, al fallar constantemente en matemáticas, puede pensar que no está capaz como sus compañeros, lo que afecta su autoestima y podría repercutir en su participación en actividades grupales o sociales. ¿Qué estrategias crees que podría ayudar a Pedro a mejorar su comprensión de los conceptos matemáticos básicos? Desde mi perspectiva, el uso de canciones para conceptos matemáticos básicos ayudaría a que Pedro memorice de manera más fácil y entretenida, superando sus dificultades en este aspecto. Contrarréplica. A continuación realizaré el debate en mención a la respuesta de la compañera Andrea Solís. Relacionada con la tercera pregunta, en mi opinión, no solo bastaría con crear un ambiente de aprendizaje seguro. De mi parte, yo dividiría las lecciones en partes más simples y fáciles de entender, usando ejemplos concretos que conecten los conceptos matemáticos con situaciones de la vida real para que Pedro vea su utilidad y se sienta más motivado. Ahora, en relación a la cuarta pregunta, me encuentro de acuerdo con la respuesta de mi compañera Andrea Solís, donde utiliza materiales manipulativos, ayudará a Pedro con operaciones matemáticas. Desde mi percepción, yo también implementaría los juegos interactivos para aprender de manera divertida y a su propio ritmo, sin la presencia del aula. A continuación presentaré mi principal punto discutido en este debate. Dentro de este debate fue muy importante discutir sobre las estrategias para mejorar la comprensión matemática de Pedro. Todos los panelistas coincidimos en que el uso de materiales manipulativos, recursos visuales y estrategias didácticas como juegos interactivos y ejemplos prácticos pueden ayudar a Pedro a entender mejor los conceptos de las matemáticas. A continuación, mi compañera. Buenas noches, Máster. Mi nombre es Kevin Vera y seré el panelista número 3. Y en respuesta a las dos primeras preguntas, me basé en la escritora Adela Jaime del año 2021. La primera pregunta dice así: ¿Cómo piensas que la discalculia ha afectado la autoestima de Pedro y cómo crees que esta situación puede influir en su aprendizaje? En mi opinión, esta dificultad seguramente a Pedro lo hace sentir frustrado, lo que puede generar una percepción negativa de sí mismo y afecta su capacidad de disfrutar o involucrarse en otras áreas académicas. La pregunta número 2 dice: ¿qué estrategia crees que que podrían ayudar a Pedro a mejorar su comprensión de los conceptos matemáticos básicos? Pues en mi criterio es importante trabajar en Pedro en sesiones de tutorías individualizadas que podría proporcionarle una enseñanza más adaptada a sus necesidades específicas, permitiéndole un proceso gradual. A continuación, mi respuesta de la contrarréplica, pues estoy de acuerdo con las respuestas de la compañera Neiva Lombeida a la tercera interrogante, pero yo le agregaría la utilización de juegos y actividades lúdicas al principio de cada clase para introducir lo que es los temas de forma relajada.
asegurándome de que Pedro se sienta cómodo antes de pasar a tareas más complejas. Eh, Continuando con este debate, en la relación a la respuesta de la compañera Leiva Lombeida, con la cuarta eh, interrogante, de mi parte veo necesario implementar aplicaciones interactivas de materias mediante un proyecto de audio y video que adapte los ejercicios de lo que es el ritmo de Pedro y le proporcione retroalimentación inmediata para permitiéndole practicar sin presión. A continuación presentaré mi principal punto discutido en este debate. Gracias a este debate se tuvo la oportunidad de conversar sobre lo que es la importancia de los ambientes seguros y equitativos en lo que es el aula, donde Pedro no teme equivocarse, lo que proporcionándole refuerzos positivos para fomentar su participación activa. A continuación, mi siguiente compañera. Muy buenas noches, máster. Mi nombre es Yajaira Marcillo. Bueno, yo soy la panelista número 4. Dando respuesta a las dos primeras preguntas, me basé en el escritor Ángel Gutiérrez 2021 y mis respuestas son las siguientes. Como la primera pregunta nos menciona, ¿cómo piensa que la discalculia ha afectado la autoestima de Pedro y cómo crees que esta situación puede influir en el aprendizaje? Bueno. A mi modo de ver, la baja autoestima de Pedro en matemáticas podría extenderse a otras materias, haciéndole creer que cualquier reto académico sería difícil de superar, lo que podría reducir su interés general en la escuela. Y respecto a la segunda pregunta que nos menciona, ¿qué estrategia crees que podría ayudar a Pedro a mejorar la comprensión de los conceptos matemáticos? En respuesta a esto, yo pienso que introducir estrategias visuales como el uso de carteles podría ayudar a Pedro a entender operaciones matemáticas y de esta forma facilita la conexión entre los números y sus significados. En la contrarréplica, daré respuesta a la pregunta del compañero Kevin sobre las actividades lúdicas en clase, que son muy importantes mencionar, que uno como docente puede brindar un apoyo extra al estudiante, en este caso Pedro, para completar sus actividades, centrándonos en un avance, no solo en los resultados. Avanzando con este debate, estoy de acuerdo en la respuesta de la cuarta interrogante que menciona mi compañero Kevin, de adaptar las necesidades específicas de Pedro. Además, si yo fuera su docente, recomendaría a la familia de Pedro reforzar lo aprendido en casa, así utilizando materiales caseros como el encontrar el contar con semillas, de que esto permita que Pedro se sienta apoyado, no solo con sus docentes, sino también con los compañeros, con sus padres, aumentando su motivación por aprender. En mi opinión, fue muy importante esta conversación, ya que se trató un punto indispensable como la implementación de recursos tecnológicos, utilizando un proyector de audios y video para adaptar la selección y ritmo de Pedro. De esta manera le ayudamos a comprender mejor los conceptos matemáticos y a proporcionarle una experiencia de aprendizaje más dinámico y accesible. De esta forma le doy paso a mi siguiente compañera.
En este momento voy a dar por finalizado este debate. Me centraré en dar dos reflexiones finales. Uno, la importancia del ambiente de aprendizaje seguro. Un punto clave discutido en el debate fue la relevancia de considerar un ambiente de aprendizaje en el que los errores sean vistos como oportunidades para aprender. Esto es fundamental para los estudiantes que enfrentan dificultades con las matemáticas debido a la discalculia. Al sentirse aceptados y seguros, pueden participar de manera más activa en clase, lo que fomentaría tanto su autoestima como su rendimiento académico. Dos, la necesidad de estrategias didácticas adaptadas. Otro aspecto crucial fue la importancia de razonar sobre estrategias didácticas personalizadas que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes con discalculia. Esto incluye el uso de recursos manipulativos, tecnológicos y juegos interactivos que los ayuden a aprender de manera divertida y efectiva. Y como posibles implicaciones prácticas, mencionaré dos importantes, que son: uno, adaptación de las clases a ritmos individuales. Una de las implicaciones más relevantes de este debate es la necesidad de que los docentes adapten sus métodos de enseñanza a ritmos individuales de cada estudiante. En el caso de Pedro, el uso de recursos como proyectores, aplicaciones interactivas y materiales manipulativos puede ser clave para que él no se sienta sobrecargado, lo que favorecerá su progreso académico. Dos, participación activa de los padres en el proceso de aprendizaje. Otra implicación práctica es la necesidad de que los padres participen activamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Para Pedro, reforzar los aprendizajes en casa mediante el uso de objetos cotidianos, como semillas para contar, puede hacer que se sienta apoyado, no solo por sus docentes, sino también por su familia, lo cual es esencial para aumentar su motivación y confianza. Este ha sido nuestro debate. Muchas gracias.